Y yo soy Ashley Peña. El día de hoy estamos aquí para hablarles de una de las civilizaciones más importantes e influyentes de nuestra historia. Esta es la antigua Grecia. Esta cultura sirvió de base para la civilización occidental. Grecia tuvo una gran influencia sobre el Imperio Romano, quien la difundió a muchos de sus territorios por todo el mundo. Exactamente, la civilización de la antigua Grecia ha sido gran influyente y ha transformado e impactado lo que se trata de las políticas, los sistemas educativos, el arte, la ciencia, la filosofía y modos de vida que actualmente tenemos en Occidente. Sin más que decir, los invitamos a conocer mucho más acerca de esta increíble civilización. La civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del mar Mediterráneo, en lo que hoy se conoce como Grecia y Turquía, y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Cilicia, en Italia, cerca del año 2100 a.C. Los aqueos, un pueblo de tradición guerrera, invadió y sometió a los cretenses, un pueblo originario de la isla, y así comenzó a desarrollarse la civilización minoica, la primera civilización europea que se instaló en la isla de Creta. Posteriormente, los aqueos se expandieron por toda la península hasta alcanzar el sur de Italia y la costa occidental de Asia Menor. Estas dos regiones conformaron la Magna Grecia, llamada por los griegos Elas o Helada, de allí la denominación de helenos para los habitantes de la región. La civilización griega se destacó por su gran desarrollo de la arquitectura y por un gran legado filosófico con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Sus aportes ejercieron influencia sobre el Imperio Romano y posteriormente en varias regiones del mundo, incluso en la cultura occidental, que adoptó la estructura democrática griega. La civilización griega estaba compuesta por pequeñas aldeas que evolucionaron en polis, que eran básicamente ciudades-estado. Entre las polis más importantes se destacaron Atenas y Esparta. Cada una tenía su propia legislación y organización interna, hasta que surgió el sistema democrático de gobierno. Además, varias de las ciudades-estado tenían una actividad en común, los Juegos Panhelénicos, que dieron origen a los Juegos Olímpicos, que evolucionaron hasta lo que conocemos en la actualidad. La mitología griega está formada por un conjunto de relatos cuyo origen se remonta a una etapa anterior a la ocupación de la península griega, lo que se demuestra por el paralelismo con otras mitologías de origen indoeuropeo. Este conjunto de relatos no constituyen una religión en sí misma, pero sí constituyen un reflejo de ciertas creencias de los antiguos griegos respecto al universo y el hombre. El conocimiento de la mitología griega ha llegado hasta nosotros gracias a Hesíodo, quien escribió la Teogonía, los trabajos y los días y el catálogo de las mujeres, a Homero, con su Ilíada y su Odisea, y también gracias a fragmentos de poesías épicas de diversos autores. Los escritores posteriores no tuvieron más que acudir a estas fuentes para encontrar argumentos con los que elaborar sus tragedias, como Esquilo, Sófocles, Eurípides o relatos épicos como los de Apolonio de Rodas y Virgilio. Según la mitología griega, todo empieza con el caos, un profundo vacío. De este emergió Gea, la tierra y algunos otros seres divinos primordiales, Eros, el abismo y el Éreo. Gea, sin ayuda masculina, dio a luz a Urano, con quien luego fertilizó y de allí nacieron los titanes. Cronos, uno de ellos, derrocó a su padre y pasó a ser el rey del universo junto con su esposa Rea, quienes luego procrearon a los dioses. El miedo de Cronos hacia que alguno de sus hijos lo destronara lo llevó a secuestrar y comerse a cada una de sus crías, hasta que Rea se cansó de esto y decidió esconder y enviar a vivir lejos a su hijo menor, Zeus, el dios del trueno, quien años más tarde volvería para salvar a sus hermanos y derrotar a su padre. La descendencia de los titanes se siguió ampliando hasta los dioses Deucalión y Pirra, quienes según los mitos, luego de salvarse de un diluvio causado por Zeus, crearon la raza humana. El sistema constructivo griego se basa en la idea de orden arquitectónico. Los griegos son los que crean la sistematización del orden arquitectónico.
Esto significa buscar una medida ideal. Esta medida va a relacionar las partes con el todo. Hay una proporción ideal y perfecta, pensaban los griegos. Sobre ese orden arquitectónico que crean los griegos, ellos realizan un sistema constructivo tipo adintelado, de apariencia equilibrada y serena, y aunque ellos conocían el arco y la bóveda, no la usaron. El templo es el edificio más característico de la arquitectura griega, para los cuales hubo un especial esmero y evolución estilística. A diferencia de otras culturas, los templos griegos se clasificaban a partir de su configuración y fachada, más que por su función final. Básicamente consistían en un recinto de planta rectangular, rodeado de columnas y cubierto por un tejado a dos aguas. Se construía en una colina o recinto sagrado, llamado temenos, a cierta distancia de la ciudad. Estaba concebido como el lugar donde vivía el dios. En el interior del templo no tenía lugar ninguna ceremonia religiosa en la que participaran los fieles. Simplemente servía para alojar la estatua del dios al que estaba dedicado. Las ceremonias se celebraban al aire libre en el altar situado frente al templo. Según el número y posición de las columnas, encontramos 5 tipos básicos de templos. 1. Inantis. Es el más sencillo y quiere decir con antas. Este templo consta de una naos o cela y un pronaos, generalmente con 2 columnas. Estos templos son de pequeño tamaño y también se les denominaban tesoro porque servían para depositar ofrendas. 2. Próstilo. En la fachada de entrada tiene 4 columnas delante del pórtico. 3. Anfipróstilo. Tiene columnas en la fachada y en la parte posterior del templo. Se trata de un tipo poco frecuente. El más característico es el templo de Atenea Nike en la Acrópolis de Atenas. 4. Períptero. Tiene una serie de columnas que delimita los 4 lados de toda la estructura del templo griego. Generalmente es el de mayor tamaño y de este tipo suelen ser el 90% de todos los templos griegos. Y 5. El tolos o monóptero. Templo circular con una naos también circular y un número variable de columnas. Su cubierta es cónica y eran característicos del siglo IV a.C. Los templos griegos se construían con 3 partes muy definidas. Pórtico o pronaos. Este es el vesículo que precede a la naos. Se trata en realidad de la prolongación longitudinal de los muros de la cela o naos, rematados con una especie de pilastras denominados astas. Naos o cela. Cámara central generalmente de forma rectangular con 3 naves separadas por columnas, donde se alojaba la estatua del dios. Opistódomos. Cámara situada en la parte posterior del templo en la que se guardaban los objetos de culto y el tesoro. No tenía comunicación directa con la cela o naos y el acceso se realizaba desde la parte posterior del templo. Esta cámara solo se encuentra en los templos de mayor tamaño.